Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan 5 nos encontramos en la sección de los versículos del 6 al 12, pero en particular hoy nos enfocaremos en los versículos 6 al 8. Vamos a dar lectura a modo de introducción a los versículos del 6 al 12 una vez más, que dicen así: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La lectura inicial de esta porción nos enseña o nos indica que estamos hablando del testimonio de Dios, más la corta serie que comenzamos hoy, vamos a llamarle el testimonio de Dios. Este es el testimonio o el testigo de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. La palabra testimonio o testigo, basada en la misma palabra en griego martureo. Hay un grupo de personas que se autodenominan testigos de Jehová. Ellos se dicen ser los que representan a Dios, propagan la revelación de Dios. Estos individuos dicen ser los voceros de Dios y dar testimonio de lo que Dios ha dicho. Bueno, francamente, cuando comparamos lo que ellos dicen con lo que la Escritura nos enseña, particularmente en esta epístola a Juan, nos daremos cuenta que esos testigos de Jehová realmente no representan a Jehová, no representan a Dios. La verdad de Dios fue revelada. El verdadero testimonio de Dios es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, hecho carne. Los testigos de Jehová no representan a Dios, son mentirosos porque niegan lo que Dios declara en cuanto a su Hijo Jesucristo, y esta enseñanza en cuanto a su Hijo Jesucristo se resume en este pasaje que vamos a considerar comenzando hoy. ¿Por qué digo que los testigos de Jehová niegan la enseñanza de Juan en cuanto a quién es Cristo? Bueno, veamos qué dicen los testigos de Jehová acerca de Jesucristo. Muchos de ustedes se han topado con ellos, por lo general vienen los sábados, muy bien vestiditos, tocan a su puerta y vienen con 2 o 3 neófitos que se están preparando, entrenando en sus doctrinas. He tenido oportunidad de hablar un sinnúmero de veces con ellos. Pero ¿qué dicen ellos acerca de Jesucristo? Para empezar, ellos afirman que Jesús era un Dios con minúscula. No era el Todopoderoso, era un Dios. Ellos dicen que Jesús es una criatura, fue creada por Jehová, y no, por supuesto, niegan que es la segunda persona de la Trinidad. Ellos dicen también que Jesucristo, durante su existencia prehumana, era un ángel llamado Miguel. Ni siquiera fue inmortal. Ellos enseñan que Cristo fue creado para morir. Nació de María, que cesó de ser un ser espiritual y se convirtió en un ser humano. Y, entre paréntesis, francamente es todo lo que fue, un ser humano. Jesús no poseía ninguna naturaleza divina, según su doctrina, sino que fue solamente un hombre perfecto, como Adán, dicen, antes de la caída. Lo que ellos también enseñan es que Jesús se hizo Mesías cuando fue bautizado. Fue en ese momento que Dios le hizo un hijo espiritual. Entonces Jesús fue creado como un ángel, fue hecho hombre y luego se convirtió en un hijo espiritual. Ya van dándose cuenta que lo que ellos enseñan contradice lo que el Nuevo Testamento enseña, pero sigamos. Los testigos de Jehová niegan que Jesús resucitó literal y físicamente de los muertos.
absolutamente lo niegan. Él resucitó como un espíritu inmortal, dicen ellos. Su cuerpo nunca revivió y dicen que Dios escondió el cuerpo y un día en el futuro lo exhibirá en algún museo milenial. Según ellos, Cristo fue un ángel mortal, luego un hombre mortal y finalmente un espíritu inmortal que vivirá para siempre en ese estado de espíritu. Bueno, ¿de dónde sacan los testigos de Jehová todas estas ideas o doctrinas tan extrañas? Obviamente no proceden de la palabra de Dios, sino que fueron reveladas al juez Rutherford, que es su fundador. ¿Y reveladas por quién? Bueno, definitivamente no fueron reveladas por Dios en su palabra. Nos dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4 que aquellos que inspiran a los falsos maestros son inspirados por espíritus engañadores, le dice Pablo, capítulo 4, versículo 1. Y estos espíritus engañadores, por supuesto, en el caso de Rutherford, le dieron doctrinas de demonios, las cuales hemos simplemente superficialmente contemplado. Y por supuesto, el origen de toda mentira, de toda falsedad, de toda falsa religión, se encuentra justamente en aquel que es el padre de la mentira. Jesucristo habló de este individuo, Satanás, y le dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Él es mentiroso desde el principio, todo lo que dice es mentira. Y por supuesto, aquellos que siguen la mentira, siguen aquel que es su papá espiritual, que es Satanás. Los testigos de Jehová son mentirosos y representan al padre de mentira, ya que niegan el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Realmente los testigos de Jehová, que es un nombre absurdo, deberían ser llamados los testigos del anticristo. Fíjense que Juan no tiene palabras muy cariñosas para aquellos que niegan el testimonio del Señor. En 1 de Juan, capítulo 4, dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, inclusive los testigos de Jehová, han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Noten, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que ellos niegan, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Estos individuos son representantes del anticristo. Si tú quieres conocer el testimonio de Dios acerca de su Hijo, no vayas a los testigos de Jehová, ni les escuches, porque lo que te van a decir son patrañas, mentiras diabólicas que no tienen nada que ver con el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Si tú quieres realmente ser un testigo de Dios, debes comenzar con el pasaje que estamos justamente estudiando. Porque este es el testimonio de Dios, dice que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Esto es lo que Juan nos dice. El testimonio de Dios acerca de su Hijo es totalmente distinto al testimonio de estos que se llaman testigos de Jehová. Para estar en el reino de Dios, y ellos hablan del reino, ¿verdad? Más, sus lugares de congregación se llaman Salón del Reino, ¿no? Algo así. Para estar en el reino de Dios, debes creer en el Hijo de Dios, revelado en la Escritura, no revelado en las patrañas que Rutherford recibió de demonios. Este mensaje se repite, por supuesto, en toda la epístola. Creer en el Hijo de Dios. Ya hemos estado leyendo, estudiando este mensaje que se repite una y otra vez por medio del apóstol Juan. Y por supuesto, acuérdense que Juan, vamos a mencionar esto más tarde, estaba luchando, confrontando una falsa doctrina incipiente, un gnosticismo incipiente que se estaba introduciendo en las iglesias, muy similar a las doctrinas que los testigos de Jehová hoy representan. Nos dice en el capítulo 2, versículo 22, que ya vimos: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Entonces nuestra cristología, lo hemos dicho varias veces, es crítica, es vital para saber si somos o no somos cristianos. Un concepto correcto de Jesucristo es esencial para la salvación.
No podemos decir que Jesucristo fue un maestro, que Jesucristo fue un espíritu, que Jesucristo fue esto, lo otro, y pretender que porque le llamamos a Cristo Señor, eso nos va a salvar. Hay que tener un concepto correcto de quién fue Jesucristo. Toda la epístola es acerca de eso. Capítulo 3, versículo 23, por ejemplo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Tú niegas al Hijo de la Escritura, tú no tienes al Padre, por lo tanto no te llames testigo de Jehová, porque no estás representando a Jehová, al Señor, a Yahweh, al Señor con mayúscula. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre, dice Juan. Capítulo 4, versículo 1 y 2, ya lo hemos leído. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. El versículo 2, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Capítulo 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Ven? Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ven? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, versículo 10. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Él ha dado respecto a su Hijo. Ustedes pueden observar que según el apóstol Juan es imposible negar al Hijo de Dios y pretender conocer al Padre, y menos representarle. No acepta a los testigos de Jehová, no los reciba como si fueran una de hermanos. Me acuerdo, yo creo que les conté hace un tiempo que se apareció uno en una reunión donde mi padre estaba dirigiendo un estudio bíblico. Se para este individuo y se declara testigo de Jehová y dice: hermanos, dice a la congregación. Y mi padre lo paró así, dice: usted por favor cállese la boca, usted ni siquiera primo nuestro es. Tenía razón. El que no cree que Jesús es quien Dios dice que es, hace a Dios mentiroso. No son hermanos. Entonces, en este pasaje tenemos el resumen del testimonio de Dios acerca de su Hijo. Esta es la cápsula, el pasaje que vamos a estudiar, de lo que Juan enseña en todo su evangelio sobre el testimonio de Dios acerca de su Hijo. ¿Ustedes recuerdan cómo en la conclusión del evangelio de Juan, cómo termina Juan? ¿Con qué propósito escribió Juan su evangelio? Capítulo 20, versículo 31, dice Juan: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ese es el propósito que Juan escribió el Evangelio, que registra ahora sí en forma completa el testimonio de Dios acerca de su Hijo. El Evangelio comienza diciendo, ustedes recuerdan un pasaje que los testigos de Jehová tienen que torcer y hacer malabarismos con esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos dicen que era un Dios. Por supuesto, esa es la traducción de su Biblia verde que tienen. No dice un Dios, pero ellos le ponen un Dios. Claro, porque no creen que Jesucristo era Dios. Y el versículo 14 nos dice: y el verbo, hablando de Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál era su gloria? La misma gloria que pertenece al Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Entonces, 1 Juan 5, que estamos estudiando, versículos 6 al 12, en esta breve sección el apóstol resume lo que él explica en detalle en su evangelio. El hecho que Dios dio testimonio acerca de su Hijo. Hay tantos pasajes en todo el Evangelio de Juan, no tenemos tiempo de cubrirlos todos, pero, por ejemplo, en Juan leemos que Dios dio testimonio acerca de su Hijo por medio de las Escrituras. Y acá en este pasaje específicamente se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. Dice Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. El Antiguo Testamento, en un sentido, era también un testimonio
de Dios acerca de su Hijo. Jesús también dice que Dios dio testimonio acerca de su Hijo por medio de las palabras de Jesús. Allá en Juan hay varios capítulos que mencionan algo similar, pero el capítulo 12 al final dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús no vino acá para hablar lo que Él quería. El versículo 49, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Al final del versículo 50, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, dice Jesús, yo doy testimonio del Padre. El testimonio del Padre acerca del Hijo es a través de las palabras de Jesús. Y no solamente sus palabras, sino también sus obras. Jesús dijo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y dijo Jesús, si no creéis mis palabras, creed mis obras. Pero también le rechazaron. El Evangelio según San Juan nos enseña el testimonio del Padre acerca del Hijo por medio de Juan el Bautista también. Juan dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, el testimonio de la verdad en Cristo, de él. Juan vino a dar testimonio del que venía, el Mesías. Y ustedes se acuerdan cuando el Señor se acerca a que Juan le bautice, dice Juan, no, tú tienes que bautizarme a mí. Y no, yo vine para cumplir toda justicia. Y Juan bautiza al Señor. El Evangelio según San Juan nos enseña también que por el testimonio del Espíritu Santo el Padre dio testimonio acerca del Hijo. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, dice Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. La misma frase que encontramos acá en 1 de Juan 5. El cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo 5, versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo a través de todo el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan realmente es un registro del testimonio de Dios Padre acerca de su Hijo Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Hebreos 1 nos enseña eso. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a nuestros padres en estos días, nos habló por medio de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo, hablando del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los evangelios son el testimonio de Dios acerca de la venida de su Hijo. Hechos de los Apóstoles es el testimonio de Dios acerca del poder de Cristo, de su Hijo, durante los primeros años de ministerio de la Iglesia. Las epístolas son el testimonio de Dios en cuanto a la vida, muerte, resurrección y su segunda venida, de Jesucristo, por supuesto. Apocalipsis es la culminación del propósito redentor de Dios para con su Hijo. Entonces, todo el Nuevo Testamento es testimonio de Dios acerca de Cristo, su Hijo. ¿Qué significa dar testimonio? ¿Qué es esta palabra testificar o dar testimonio? Bueno, la palabra, como les mencioné, es martureo en griego, que tiene varios derivados. El sustantivo sería marturia, su raíz es martus. El significado básico es uno que recuerda. Uno que recuerda. Se refiere a una persona que tiene cierto conocimiento y puede reportarlo. Puede contar algo al respecto. Es un testigo. Puede dar testimonio de algo que él conoce. El término se usaba en esa época en muchas maneras, tanto en la Escritura como fuera de la Escritura. Se usaba en el contexto legal para casos en la corte donde se necesitaba el testimonio de un testigo ocular o alguien que hubiera visto algo, testigo, y podía reportar. Se usaba también en el contexto general para reportar cualquier tipo de información, testigo. En el Nuevo Testamento el término martus se usa, o un derivado, se usa 168 veces. Testigo, testimonio o testificar. Y por supuesto, entre paréntesis, la palabra martus es la raíz de la palabra mártir. ¿Por qué será? ¿Cómo es que saltamos de dar testimonio a ser mártir? Bueno, es obvio la relación. Yo voy a tener el sentido de mártir porque tantos de los que daban testimonio de la verdad del Evangelio terminaron como ¿qué? Muertos por ese testimonio. Y la palabra martus llegó a convertirse en una palabra que significaba o indicaba ahora una persona que murió por
su testimonio, un mártir. Entonces, Dios da testimonio de su Hijo Jesucristo. Es testigo, reporta de quién es su Hijo Jesucristo. Y Juan nos dice en este pasaje, el capítulo 5, 10, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Noten la posición en la cual Juan coloca a una persona que niega esto. Es una posición tremendamente peligrosa y blasfema llamar a Dios mentiroso. Pero esto es justamente la posición del que niega el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, revelado en la Escritura, no revelado a algún ser humano que tuvo visiones locas. En el caso de Rutherford, sin duda, visiones demoníacas. Todas las sectas comenzaron así, mis hermanos. Alguna persona recibió una visión o revelación de alguien, pero ese alguien no es Dios. Son doctrinas falsas. Por eso Juan dice, probad los espíritus, pero no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos espíritus se han multiplicado y pululan a través del mundo. Estamos rodeados de falsos espíritus, sectas, etc. Bueno, todo eso como introducción. Ahora veamos un poquito lo del capítulo 5 de Juan, versículos del 6 al 2. La pregunta surge, y muchos la han hecho, ¿por qué es que debo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué es que debo creer que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad? Al fin y al cabo, sus contemporáneos le llamaron mentiroso. Muchos lo acusaron de ser borracho porque se juntaba con pecadores, ¿recuerdan ustedes? Muchos lo acusaron de ser un rebelde, un fanático, un endemoniado, etc. ¿Por qué debo creer que Jesús es el Mesías, prometido en el Antiguo Testamento? Los judíos no creyeron en Él. Hasta el día de hoy, la gran mayoría de los judíos no creen en Jesús como el Mesías. ¿Por qué debo creer que Jesús es el Mesías? ¿Por qué debo creer que Jesús es el Salvador y en Él solamente encuentro vida eterna? ¿Por qué? Por supuesto, la respuesta a estas preguntas es justamente el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo. Vamos a creer a Dios, por eso tengo que creer todas estas cosas. Esto es lo que Dios declara acerca de su Hijo, por eso lo debo creer. Tenemos el testimonio de Dios. Noten que Juan divide el testimonio de Dios en tres partes. En el versículo 6 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, y después enfatiza Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y después el otro es, el Espíritu es el que da testimonio. Agua, sangre y el Espíritu. Juan nos dice que este es el que vino, no hay otro, es Jesucristo. Vamos a explicar ahora lo que quiso decir Juan con esas tres divisiones. Jesucristo vino, noten, Jesucristo vino, no fue creado. Capítulo 1 de Juan nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, la misma palabra, vino. ¿Cómo es que vino? Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, el Hijo eterno de Dios se humanó, se hizo uno de nosotros, vino y nació como uno de nosotros, se hizo ser humano, se encarnó. Primera Juan 3:8 dice, el Hijo de Dios se manifestó, palabra que ahí se usa. En otras palabras, Jesucristo no comenzó su existencia en su nacimiento, ahí no comenzó Jesús. Cristo vino. Él vino a esta tierra en su nacimiento. Pero antes existía con el Padre en su gloria. Cristo vino. Se hizo uno de nosotros. El capítulo 2 de Filipenses nos habla de esa transformación del Hijo de Dios. De la gloria a hacerse uno de nosotros. Juan 17:5, ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos, dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. El testimonio de Dios comienza con Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Él envió, porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Ahora, ¿cómo se confirma ese testimonio? En el versículo 6, Juan dice, Él vino mediante el agua y mediante sangre. Qué interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No sé si alguno de ustedes alguna vez se puso a reflexionar o a estudiar algo así.
A veces leemos la Biblia y no entendemos algo y salteamos. No entiendo, sigo al que sigue. Y algunos enseñan la palabra de Dios así, tristemente. ¿Pero qué significa eso? Bueno, hay 3 posibles explicaciones. Algunos dicen que estos 2 elementos, agua y sangre, se refieren a la muerte de Cristo. ¿Por qué? Bueno, ustedes recordarán que cuando los soldados romanos vinieron al Calvario y todavía los ladrones estaban vivos, ¿qué hicieron con ellos? Le quebraron sus piernas, era el último toque de gracia para el crucificado. Una vez rotas sus piernas, definitivamente caía, su cuerpo se derrumbaba y moría más rápido. Vienen a Jesús, ¿qué pasa? Ya había muerto. Pero uno de los soldados toma una lanza y lo clava en un costado. ¿Y qué dice la Escritura? Que salió del costado de Jesús sangre y agua. Y el orden es distinto, sangre y agua. Pero esto no es un testimonio de Dios acerca de su Hijo. Esto simplemente indicaba que Cristo ya había muerto. Normalmente cuando sale agua de una persona que ha fallecido es porque la pericardia ya se reventó y sale agua y sangre. Es una combinación de ambas. Entonces, este hecho no tiene nada que ver con el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Lo único que este fenómeno indica es que Jesucristo ya había muerto. Es todo. Existe otra explicación. Otra explicación del agua y la sangre es que estas son referencias a las ordenanzas de la Iglesia, hablando del bautismo y hablando de la Santa Cena o la comunión. Agua se refiere al bautismo, dicen ellos, y sangre se refiere a la Cena del Señor. Pero otra vez, el contexto del pasaje que estamos estudiando ni siquiera por los pelos nos lleva a esa conclusión. Ven ustedes, ¿dónde está el contexto ahí? ¿Dónde es que entendemos si el contexto es el testimonio de Dios acerca de su Hijo? ¿Por qué esa conclusión? Realmente es imposible hacer la conexión exegética y aún teológica de esto. Esto no es un testimonio de Dios, sino la función de la Iglesia. La Santa Cena es el testimonio del Evangelio, de la Iglesia acerca del Evangelio de Jesucristo. Todas las veces que hagáis esto en memoria de mí. Por supuesto, anunciamos su venida hasta que Él venga. Pero la tercera explicación es realmente la que tiene sentido. Y es la única realmente que tiene sentido. El agua se refiere al bautismo de Cristo y la sangre se refiere a su muerte. Recuerden lo siguiente, que Dios dio testimonio, Dios Padre dio testimonio acerca de su Hijo por medio de 2 eventos monumentales. Cristo comienza su ministerio o es presentado por el Padre a través de su bautismo. Recuerden ustedes que cuando Cristo se bautizó, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Recuerdan eso? Dios da testimonio acerca de su Hijo a través del bautismo. Tiene sentido. Agua, bautismo. En su bautismo Jesucristo también se identifica con los pecadores, aquellos a quienes Él vino a salvar, la razón por la cual Él vino al mundo. Juan el Bautista no quería bautizar a Cristo, pero Cristo dijo, sí, debo ser bautizado, debo cumplir toda justicia. Mi ministerio en esta tierra es salvar al pecador. Por supuesto, el bautismo de Juan el Bautista era bautismo de arrepentimiento. Cristo no tenía que arrepentirse de nada, porque no había pecado en su vida, pero simbólicamente Cristo se identificaba con el pecador. Ahora, en segundo lugar, Dios da testimonio acerca de su Hijo por medio de la muerte en la cruz. La sangre representa esta verdad. Cristo se identifica con los pecadores tomando su lugar en la cruz, pagando por sus pecados. Entonces, estos 2 eventos, el bautismo del Señor y su muerte en la cruz, definen el ministerio de la redención. Y Dios Padre entonces da testimonio acerca de su Hijo en su bautismo y en su muerte. Pero Juan agrega algo en el versículo 6. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Repite. ¿Por qué es que Juan una vez más enfatiza estos 2 elementos, particularmente la sangre? ¿Por qué es que dice eso? Si no entendemos el contexto, no entendemos. Existe una razón. Al final del primer siglo, estamos hablando del año más o menos 90 acá después de Cristo, cuando Juan escribe esto. Y Juan, dijimos ya, era ancianito, ustedes recuerdan. Una peligrosa herejía ya se había introducido en la iglesia o estaba amenazando la salud de la iglesia.
Estos enseñaban que Jesús era el Hijo de Dios solamente en su bautismo, pero no en su muerte. Estos decían que el Espíritu de Cristo había descendido a él en el momento del bautismo, pero le había abandonado antes de la cruz. En otras palabras, Cristo había venido en agua, decían estos, pero no en la sangre. El Cristo del bautismo no era el Cristo de la cruz, decían estos. Esta herejía, que era parte de un gnosticismo que se había introducido entre las iglesias, era algo que estaba creciendo en esos días y por supuesto Juan está combatiendo esa falsa doctrina. Los gnósticos creían que el espíritu era bueno, o todo lo espiritual era bueno y todo lo físico, material era malo. Por lo tanto, los gnósticos negaban la doctrina de la encarnación de Dios. La razón era porque según ellos el Espíritu de Dios no podía encontrarse en un cuerpo humano. Ellos no concebían que Dios y carne pudieran estar unidos, existir juntos en un cuerpo. Y por supuesto es todo lo contrario en cuanto a Cristo. Por lo tanto, la concepción que estos individuos, estos gnósticos tenían de Cristo era que el Espíritu había venido sobre él en el bautismo, sobre este hombre Jesús, que era simplemente un ser humano, y es parte de lo que los testigos de Jehová enseñan hoy. Lo que los testigos de Jehová enseñan hoy tiene sus raíces en el primer siglo de la iglesia. O sea, no es algo nuevo. Ellos creen que el Espíritu de Cristo, los testigos de Jehová, vino a él por medio de este simbólico, la paloma blanca. Estuvo por unos años en él. Durante este tiempo que Jesús tenía el Espíritu en él, trajo el mensaje de Dios a los hombres, pero el Espíritu le abandonó antes de la cruz. Se fue, lo dejó. Entonces la muerte de Cristo en la cruz no es la muerte de Dios hecho carne, sino es la muerte simplemente de un ser humano. En otras palabras, si ese es el caso, Jesucristo no pudo propiciar por nuestros pecados, porque fue un hombre simplemente. En efecto, la eficacia de la obra de Cristo en la cruz queda destruida con esa enseñanza. Cualquier enseñanza que confunda, escuche bien, cualquier enseñanza que confunda o tuerza el significado de la muerte de Cristo, la eficacia de su sangre en la cruz, tiene su origen en Satanás. Dijimos más de una vez que la lucha espiritual es la lucha de siempre, es la lucha entre la verdad y la mentira. Y Satanás no hace más que torcer y negar la verdad de Dios. Y lo hace a través de sus seguidores, falsos profetas, falsos maestros. Por eso es que Juan enseña en el capítulo 2:2, que ya estudiamos, Él mismo, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 4, versículo 10, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación, ¿qué es eso? Ya lo definimos, quiere decir la satisfacción por la paga de nuestros pecados. Dios fue propiciado, Él está satisfecho con el sacrificio de Cristo a favor nuestro. Juan dice que Jesucristo cuando vino, fue desde su nacimiento el hombre Dios para siempre. 100% Dios, 100% hombre. He aquí, entonces, la eficacia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Un hombre muerto por nosotros no nos hace ningún bien. Si Cristo era simplemente un hombre y murió por nosotros, ¿para qué murió? ¿De qué sirve eso? Lo mejor, tal vez, es que podamos seguir, como dicen algunos, su ejemplo de mártir. Cristo no vino para ser un mártir. Cristo vino para morir en la cruz y propiciar, pagar por el pecado de cada uno de aquellos que el Señor salvó. Y gracias a Dios por eso. Si Cristo en la cruz solamente fue un hombre que murió, Jesús jamás entonces pudo haber sido mediador entre Dios y los hombres. Y entonces la doctrina de que nos enseña Pablo allá en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicias de Dios en él, no tiene ningún sentido. Si alguien no cree esto, tal persona no puede ser reconciliada con Dios, tal individuo está perdido y en camino a una eternidad en el infierno. Si uno niega esta verdad, este testimonio de Dios acerca de su Hijo. Pero también Juan menciona un tercer testigo, lo vamos a mencionar hoy, simplemente, y continuamos la próxima semana. En el versículo 6 dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El tercer miembro de la Trinidad da testimonio acerca del Hijo de Dios. Y su testimonio es verdad,
dice Juan, ya que Él es el Espíritu de verdad. ¿Por qué Juan le llama el Espíritu de verdad? Bueno, el Espíritu en toda la Escritura es el agente divino de revelación. Dios revela a través de su Espíritu. Dios revela su verdad en su palabra por medio de su Espíritu. Por eso tenemos un pasaje allá en 2 de Pedro 1:21, cuando el apóstol escribe, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Ven? Hablando del Antiguo Testamento en este caso, pero obviamente aplicado también al Nuevo Testamento, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Este es el producto del Espíritu Santo, quien escogió a ciertos hombres a escribir lo que Dios les mandó o inspiró a escribir, que se encuentra en este libro que llamamos la Palabra de Dios. Todo escritor bíblico habló de parte de Dios, siendo movido, inspirado por el Espíritu Santo. No es que ellos se sintieron de repente motivados a escribir algo, ni vino de su propia inspiración. Ninguno de ellos realmente escribió nada más fuera de la Escritura. ¿Notaron eso? Tal vez David y Salomón escribió algunos cantos y salmos extra bíblicos, pero ninguno de los escritores bíblicos, con rara excepción, escribieron nada más que la Biblia. Fueron inspirados por Dios a escribir, revelar lo que Dios quería decir. Una ilustración de esto en Hechos 1:15 dice, por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo de como 120 personas estaba reunido allí y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. La Escritura, dice Pedro, tenía que cumplirse tal como el Espíritu Santo lo había revelado. En Hebreos 3:7, por tanto, el Espíritu Santo dice, así comienza el versículo 7, y los versículos que siguen, los 4 versículos que siguen, son referencias al Salmo 95. La Escritura. Por tanto, el Espíritu Santo dice. ¿Cómo? ¿No es la Escritura la que dice? Por supuesto, es la Escritura. ¿Pero quién inspiró la Escritura? El Espíritu. En Juan 14, el Espíritu es el Espíritu de verdad, que viene y revela la verdad y guía a la verdad acerca de Jesús. Recuerden ustedes, 14:16. Yo rogaré al Padre, Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir. En el versículo 26 se llama otra vez el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Entre paréntesis, lo que los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento es justamente eso. Recordaron lo que el Espíritu Santo les daba a escribir. Juan 15:26, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dice Jesús, Él dará testimonio de mí, el Espíritu. Entonces el Espíritu es el revelador, quien da testimonio de la verdad del Hijo de Dios. Bueno, para resumir, aquí en 1 Juan 5 tenemos 3 ámbitos de testimonio. El testimonio del Padre en el bautismo de su Hijo, el testimonio del Padre en la cruz, el testimonio del Espíritu que proviene del Padre en toda la revelación de la verdad de Dios en su palabra. El versículo 8 dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a concluir en oración. Padre, te agradecemos por tu palabra, la cual es verdad. Sabemos, Señor, que toda palabra fue inspirada por ti a través de tu Espíritu. Señor, que tu palabra es sin error. Y gracias te damos por eso y te agradecemos porque en esta palabra tú te has revelado y has dado testimonio acerca de tu Hijo Jesucristo. Señor, creemos en tu Hijo Jesucristo. Y a través de esa fe en Él tenemos vida. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser fieles a esta doctrina, a esta verdad.